Les traigo saludos de nuestra iglesia en Villamitre, chiquitita, Perazategui. Nosotros llegaremos a ser 60 miembros, pero gracias a Dios se trabaja igual que acá. Y estoy contento de estar con ustedes en esta mañana. Quiero antes que nada recordar cosas que nos pasan a los seres humanos. Cuando a veces proponemos recordarnos cosas bonitas en la vida y por allí nos preguntan, lo primero que viene a la mente de todo hijo de Dios quizás será el día que se casó, cuando venía el primer hijo, y lo contamos con alegría a todo el mundo, porque la cultura nos enseñó desde que nacimos y hasta el día de nuestra muerte que estas cosas es común hablarlas, que es tan bonito contarlas que todo el mundo se alegra. Pero hay cosas que son aún más importantes, que podríamos recordarlas, pero nos da temor hablar, que no nos animamos a contarle a otros. Y justamente a veces lo más importante que tenemos siempre es Cristo. Y a veces cuando queremos predicar sentimos temor o vergüenza, no nos animamos. Y Dios quiere que hablemos de Él. Porque si mi hijo cuando vino al mundo fue importante, mi Jesús, tu Jesús, es importante. Y es lindo hablar de Él, porque máximo, con las cosas que han ocurrido en esta semana, que ya todos conocemos, que sabemos que hay gente que está desesperada, está necesitando de Jesús, está necesitando de una mano fraterna, que apriete su mano, que le diga contigo y te quiero presentar a este Jesús. Porque todo lo que ocurre, hermano, tiene un propósito, más allá que algunas cosas no nos gusten. Pero quiero ahora leer con ustedes el Levítico 19:18 para después ir al libro de Lucas. Dice Levítico 19:18 que nos va a servir para entender lo que vamos a leer luego en el capítulo 10 de Lucas. Dice lo siguiente: no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y ahora sí, quiero que me acompañen a Lucas 10, del versículos 25 en adelante. Y dice la palabra de Dios. ¿Tenemos ya? Vamos a esperar un tiempo para todos, para que todos acompañemos en la lectura. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 25 en adelante. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura,
lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de quien cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, cuando un intérprete de ley se acercaba para hacer una pregunta, ya sabía la respuesta. Ya tenía clara la respuesta. Evidentemente, para este intérprete de la ley, el prójimo era su compatriota israelita. Pero nuestro Señor Jesús quiere ampliar este concepto, quiere dejarlo más claro. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita de nosotros. Tanto un judío, tanto un samaritano, un griego, toda persona que necesite de nuestro servicio es nuestro prójimo. Ese concepto quiso aclarar nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la palabra que citó este intérprete de la ley, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, son palabras que un judío recitaba mañana y tarde, continuamente. Los judíos percibían el significado de estas palabras y lo profundo que era la ley. Los judíos percibían esto y comprendían que sin duda estos preceptos no eran arbitrarios, sino que estaban basados en los principios fundamentales del amor. Esto lo tenían claro. Ellos sabían cuando recitaban esto. Y amar a Dios, mis hermanos, en un sentido que se está presentando y se insinúa, es dedicar todo nuestro ser al servicio de Dios. Es dedicar nuestros afectos, nuestra vida, nuestras facultades físicas, nuestro intelecto al servicio de Dios. Yo creo que como iglesia tenemos mucho que dar a la sociedad, máxime en estos momentos, teniendo un tesoro tan precioso en Jesús, en su palabra. Podemos transmitir, mis queridos hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, al resto del mundo que no lo conoce o que lo conoce a medias, y que yo me apropie de Jesús como mío, lo lleve conmigo a donde mi Señor me mande a trabajar. Y mis hermanos, entonces comprendían estos preceptos. También entendían que estaban basados en hacer lo recto, en aquello que se resume en la palabra amar. Y dijimos que amar es entregar nuestro ser a Dios. Y esta clase de amor es el cumplimiento de la ley. Así lo podemos encontrar después en Romanos capítulo 13, verso 10. Es la clase de amor la cual, cuando la persona, cuando permanece en este amor, cuando por la gracia de Cristo decide observar los mandamientos de Dios, ahí entiendo que Dios envió a Jesucristo con un propósito, para que nosotros podamos guardar esta ley, pero no solo guardarla, sino vivirla en el Espíritu. ¿Qué es lo que vamos a ver con estos jóvenes, con este joven intérprete de la ley? Él tenía en claro las palabras, podía recitarlas de memoria, pero ustedes ven que la respuesta fue correcta, la tenían clara, pero lo que le estaba faltando a este joven era el discernimiento espiritual. Para poderlo aplicar a su vida, él conocía la letra de la ley, pero no conocía su espíritu. Y esto es algo que lo obtenemos cuando nuestra vida es una vida de oración,
de estudio de la palabra y de práctica de la palabra. Porque así como un médico necesita la teoría y necesita la práctica, si yo soy cristiano, necesito de la oración, de la palabra de Dios y practicar lo que Dios me enseña. Si no, hermano, estoy pintado en la iglesia. Si no soy nada, entonces yo necesito tener una relación más espiritual con Dios. Y vemos que en el versículo 28, cuando Jesús le dijo, haz esto y vivirás. En el griego, este imperativo se destaca con una idea de continuidad. Y es como que dijera, haz esto y síguelo haciendo. Hoy Dios a su iglesia le está diciendo, haz esto, predica el Evangelio y sigue predicando más. No te detengas. Y a veces habrán escuchado ustedes algunos de los viejos que a veces sabemos decir, yo ya hice bastante, ahora le toca a la juventud. Nos toca a todos, porque Jesús no vino todavía. No sea cosa que después de haber trabajado, militado, haber predicado, haber anunciado a Cristo, ahora me quede quieto y me olvide de Dios. Tenemos que seguir creciendo en la fe. Aparentemente la dificultad del intérprete de la ley, mis hermanos, así como de ese joven rico, era que pensaba que él había guardado todo desde la juventud, pero al mismo tiempo sentía que le estaba faltando algo en su vida espiritual. Algo le faltaba. Y solo cuando una persona se entrega por completo a la influencia de ese amor, va a poder verdaderamente observar el espíritu de la ley. Porque conocer la ley me la puedo saber de memoria, pero observarla espiritualmente, conocerla espiritualmente, es mi relación con Dios. Este intérprete de la ley, así como este joven rico, hermanos, no estaba satisfecho con el concepto farisaico que había aprendido de justicia de sus antepasados. Comprendía sin duda, como ese joven, también que le estaba faltando algo. Inconscientemente sentía que Jesús se lo podía proporcionar. Vacilaba en admitir esta realidad. Aún vacilaba a sí mismo. ¿Cuántas veces cuando han golpeado a tu puerta sabías que tenían razón, pero costaba entregarte a Cristo? Diste hasta el último paso para negarte. Así está el mundo hoy. Sigue diciendo, inconscientemente sentía que Jesús se lo podía proporcionar. Por lo tanto, para evadir, dice, en parte su convicción íntima, procedió a justificarse, presentando grandes dificultades acerca del prójimo. Muchas veces evadimos o ponemos respuestas, hermanos, que nada tienen que ver, pero quiero escaparme, no quiero ser presa de aquel que me viene a hablar de Jesús. Y así está el mundo hoy. Evaden la respuesta. El propósito de esta pregunta era evitar la convicción de justificarse a sí mismo. Cuando una persona hace estas preguntas sutiles, de las cuales es obvio que sabe la respuesta, mis hermanos, generalmente reconoce que es culpable de algo. Y está buscando alguna razón, algún pretexto para no hacer lo que su conciencia le está dictando, lo que el Espíritu Santo está hablando en ese momento a su conciencia. Entonces empezamos a observar, quiero observar un poco en el versículo 31, cuando yo leo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Hermanos, estamos viendo, alguien, un religioso, ve ese moribundo, lo único que decide es pasar de largo. No basta eso, pasa un levita, se acerca un poco, pero también sigue de largo. No querían el compromiso de hacer la voluntad de Dios. Muchas excusas pudieron poner estas personas, muchas excusas podemos poner como pueblo de Dios para dilatar la obra.
creo que la ciudad está bastante madura para trabajar. Estoy convencido de que es así. Muchas excusas fueron puestas por estas personas, sin duda por el pensamiento de estos hombres mientras trataban de justificar la conducta de ellos. Qué difícil, hermano, poner excusas, más cuando Dios nos pone en este mundo para predicar a Jesús. ¿Cuánta gente que está llorando la vida de algún familiar que ha muerto esta semana? Porque los bienes materiales duelen, pero la vida duele más. ¿Y quién les va a llevar un bálsamo a ese corazón? Los hijos de Dios. Es el trabajo, hermanos, el precioso trabajo que Dios nos ha dado. El encanto, lo hermoso que es dar un estudio bíblico, las bendiciones que se reciben. A veces decimos, yo no sé dar estudios bíblicos. Nunca los he dado. Siempre debo llamar a otro que me acompañe. Mi hermano, ¿aprendiste de la Biblia? ¿Conociste que la Biblia es palabra inspirada por Dios? ¿Sabés que no hay manera de rebatir lo que está en la Biblia? Porque hay tanto tiempo en la iglesia ya lo conocemos. Sabemos que tenemos un Dios que está en todo, sobre todo y está por todos. Ese Dios está. Hablar del Espíritu Santo, más claro que en el Evangelio de Juan, que nos habla de la persona del Espíritu Santo. Hablar de la segunda venida de Jesús, cuando mucha gente está luchando para meterse a vivir en un country. ¿Para qué? Para que no le roben. Para que sus hijos dejen la bicicleta tirada allí y se vayan a dormir y nadie se la lleva. Hermanos, vamos a predicar las moradas que Jesús nos está preparando. Donde no te vas a preocupar de cerrar la puerta, donde no te vas a preocupar del tiempo ya nunca más, donde no te vas a preocupar de un médico, de un abogado, ni de un cementerio. ¿Qué cosa maravillosa está ofreciendo Jesús? Una eternidad que perdimos allá en el Edén y que la podemos recuperar solo aceptando a Jesús y poniéndonos a su servicio. ¿Cómo no hablar del plan de salvación? Tenemos esas hojas tan bonitas, la fe de Jesús. Hablar de ese plan de salvación que es tan bonito. Primero, cómo cayó el hombre en pecado, por escuchar una voz que no se tenía que escuchar. Y sin embargo, Dios pone un plan redentor. Y Dios te hace entender, contar eso, si lo aprendimos en la iglesia. A veces dilatamos dar un estudio bíblico. Yo quiero a veces transmitir aquello que uno vive cuando está dando un estudio bíblico y siente que lágrimas se caen de personas que son agradecidas porque estaban lejos de Dios y ahora se acercan. Qué hermoso que es predicar a Cristo en los hogares. Qué hermoso que ver el cambio en las personas y estas personas que están sufriendo. Todo lo que sufrieron esta semana, qué hermoso que es llevarle a Jesús una esperanza diferente. Hermanos, la misericordia manifestada por el samaritano refleja de un modo muy real el espíritu que movió al Hijo de Dios a venir a rescatar a este mundo del pecado. El Señor estuvo dispuesto a ser tratado como merecíamos nosotros, para que tú y yo fuésemos tratados como Él merecía ser tratado. Él no renunció a su sacrificio. Te amó tanto, me amó tanto, que decidió morir por nosotros. Pero morir esa muerte eterna, como se dijo hoy acá, para que yo guste la eternidad y tú gustes la eternidad. El bondadoso samaritano se hizo cargo de este hombre extraño que no conocía. Él pudo haber razonado con este episodio, ocurrió en Judea. Este hombre era un judío. Yo ya le puse aceite, vino, le vendé sus heridas, lo puse sobre mi cabalgadura, lo llevé hasta el mesón. Ya con esto basta.
porque quizás el mesonero también era judío. Yo ya cumplí, pero no paró ahí. Paga la cuenta y le deja más dinero. Te dejo por lo que pueda hacer falta, pero también, si gasta de más, a mi vuelta yo me hago cargo, yo pago esa deuda. Hermanos, estamos dispuestos a dar ese paso de predicar a Cristo en estos días tan especiales. Yo creo, hermanos, que en realidad la tierra está madura, muy madura, pero ¿saben qué? Está haciendo falta samaritanos dispuestos a predicar, dispuestos a hablar de Cristo, dispuestos a consagrarse a esta hora tan preciosa y a decir: la tierra ya no nos puede dar mucho más. Empecemos a pensar en ese cielo para vivir con Cristo. Tenemos un nombre en nuestra memoria que tantas veces pensamos y oramos en casa por esa persona que quiero que un día acepte a Cristo. Todos la tenemos. Yo quiero que no se te vaya de la memoria esta persona. Quiero que la tengas ahora, por acá, y que la tengas siempre. Hermanos, ser buen prójimo es la expresión práctica del amor para aquel que lo necesita, no solo para el adventista, para todos. Yo debo, como hijo de Dios, transmitir este amor de Cristo. El intérprete no halló nada para criticarlo a la respuesta que Jesús le entregó. Y me gusta Mateo 10:16. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando: cómo debemos de responder en determinadas circunstancias. Dice Mateo capítulo 10, verso 16: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vieron que a veces cuando viene alguien a predicarnos y es de otra denominación, empezamos a sacar todos los argumentos de que estamos en la mejor iglesia. No hay duda. Tiene todos los principios bíblicos, tiene la doctrina de la Biblia que practica esta iglesia, tiene los mandamientos de Dios. Estamos en lo correcto, pero contestar con amor, con respeto, hace bien a la persona. Y después Dios que habla a través de la Biblia. La Biblia es innegable. No podemos negar lo que Dios permitió que se escribiera. Hermanos, el intérprete de la ley le responde a Jesús en el versículo 37, el que hizo misericordia, y Jesús le contesta: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia esta mañana? Ve y haz tú lo mismo. No te detengas, no tengas temor de hablar. ¿Te gusta hablar de tu hijo que cumple años? ¿Te gusta decir: esta es mi criatura que hace unos días Dios me lo ha puesto en las manos? Es hermoso, háblalo. Pero también te está diciendo: habla de Jesús. Cuéntale al mundo que Jesús lo vino a salvar. No lo calles más. Y no tengas miedo de dar un ejemplo bíblico. Eso es lo más hermoso que te va a pasar. Es lo más bonito en tu vida cuando ves la gente que acepta a Jesús. No te cuento el día del bautismo lo que sentís en tu corazón. Sentís algo tan especial que no se puede medir con palabras. Tu bautismo fue hermoso, el mío también. Pero cuando alguien se bautiza y vos fuiste el mensajero que Dios envió semana a semana, ayudándolo en las necesidades, a que piense, a que reflexione, a que acepte a tu Señor, vas a ver qué cosa bonita sucede en el corazón de la gente. Y dicen que hay fiesta en el cielo, y no tengo duda. Ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, si el intérprete de la ley quería saber lo que era verdaderamente un buen prójimo, el ejemplo del samaritano era más que elocuente. Esta es la esencia de la verdadera religión, porque no nos sirve de nada saber todo, conocer todo
de tapa a tapa, pero no ponerla en práctica. El médico no cura solo con la teoría, debe llevar a la práctica lo que estudió. Nuestros prójimos necesitan sentir, hermanos míos, un apretón de manos en ese momento difícil, en ese momento que solo quieren llorar por lo que le ha pasado. Quizás alguien perdió el trabajo, quizás alguien lo dejó la familia y está necesitando. Qué hermoso que a tiempo esté un apretón de mano. Qué hermoso que Dios nos permite llegar a relacionarnos con este sufrimiento y calamidad, porque te quiere sacar de tu egoísmo y de mi egoísmo, para que veas que hay otros que tienen mayores problemas que vos y que yo. Pero si vos y yo tenemos a Jesús, hermano, los años en esta tierra, sean pocos, sean muchos, van a ser bendecidos cuando estemos con Cristo en el cielo y por una eternidad. Pero qué hermoso cuando estés en el cielo y alguien te toque el hombro y te diga: gracias a ese mensaje que me llevaste allá cuando estábamos en Palermo, cuando estábamos en Berazategui, donde sea, yo estoy acá por vos, porque Dios te utilizó. Yo no quiero que nadie hoy se vaya con esa sensación de que no se anime a dar el mensaje. Si nunca has dado el mensaje, mi querido hermano, que no te has animado a hablar, yo hoy te quiero invitar. Que la directora misionera, no sé dónde está, o el director, mi querida hermana, que no te alcance la lapicera para anotar los nombres de aquellas personas que quieran estudiar, que quieran entregarse a Cristo, y que los hermanos vengan con propuestas de nombre. Hermanos, yo quiero leerte esto. El corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna que rota, pierde su tesoro. Es como el arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables, cuyas aguas frescas y chispeantes andan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. Así debe ser la iglesia de Cristo, como un ancho río y profundo que abarque toda la ciudad, todo este gran Buenos Aires, y que prediquemos a Cristo. ¿Querés predicar a Cristo en esta mañana y en los días que vienen? ¿Cuánto queremos predicar? ¿Vamos a comprometernos con Cristo? ¿Cuántos quieren comprometerse con nuestro Jesús? No conmigo, no con los ancianos, no con el pastor. Y aprovechen este pastor misionero que tienen. Por experiencia se lo digo. Es hermoso trabajar para Cristo. Hermano, si estás dispuesto a trabajar para Cristo, yo te quiero pedir algo más. Que no te olvides de ese nombre que vos tenés en tu memoria, pero quiero orar por ti en esta mañana. Quiero que el Espíritu Santo tome tu vida y la transforme para Cristo. Quiero que el Espíritu Santo te lleve a predicar a donde Él tiene un lugar destinado para ti, que es mejor que el que yo piense. Hermanos, pongámonos en las manos del Espíritu Santo para que Él moldee nuestra vida y nos lleve a predicar. Por eso, hermanos, te quiero pedir, si estás dispuesto a predicar a Jesús, a anunciar a Jesús, y que te decidís a dar un estudio bíblico, a trabajar con las personas, quiero verte de pie, para Cristo, no para mí, porque para mí no vas a trabajar. Yo siento enorme felicidad de trabajar para Jesús y quiero que sientas lo mismo, que Jesús te está invitando esta mañana y que se diga que esta iglesia, cuando se abren las puertas, solo va a predicar a Jesús en su testimonio, con sus palabras, visitando al necesitado. Ellos te precisan, ellos nos precisan. Donde quiera Jesús que nos lleve a trabajar. Yo quiero orar en esta mañana y lo voy a llevar en mi corazón y voy a seguir orando desde casa por ustedes y ustedes oren por mí. Todos necesitamos, hermanos míos, de nuestras oraciones. Somos hijos de un rey, somos los príncipes que vamos a buscar a aquellos perdidos
que un día se fueron de las manos de nuestro Redentor. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, estamos ante ti para suplicar tu bendición. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nuestras conciencias, que no nos deje descansar y que ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de predicar a Cristo Jesús. Que realmente, Señor, seamos fieles testigos de esta gran verdad que es Jesús. Padre, bendice esta iglesia, los nombres que haya en cada mente de cada hijo tuyo en esta mañana. Bendícelos ricamente y como tú prometiste, que cuando ellos vayan a dar un estudio, el Espíritu Santo los acompañe y toque los corazones de cada persona que está sufriendo quizás la muerte de un ser querido, quizás porque el clima les ha arrebatado lo que tenían, quizás una separación, una pérdida de trabajo, pero Padre, acompaña a mis hermanos, bendícelos ricamente, que ellos, al acercarse a cada familia, vayan con tus santos ángeles y con tu Espíritu. Padre, bendícelo y que realmente a partir de ahora como pueblo tuyo nos consagremos plenamente a esta obra maravillosa. Padre, yo no te lo pido porque hay méritos en nosotros. Los méritos son de nuestro amado Jesús. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por Él suplico, mi Padre, que tú nos bendigas en esta hermosa mañana donde celebramos este día de la creación. Por Jesús, mi Padre, lo pido. Amén. Este, hermano mío, es mi deseo para ustedes y para mí también, que dediquemos nuestra vida a predicar al Creador. Que Dios nos bendiga a todos.